Con 12 álbumes de estudio en un periodo de 7 años, The Beatles mostraron brillantez increscendo. Muchas personas hacen encuestas sobre cuál sería el mejor álbum del cuarteto, pero pocos conocen que los 4 miembros, John, Paul, George y Ringo, fueron categóricos al elegir su álbum favorito de The Beatles, o sea, de ellos mismos. Veamos cuáles son. Entre 1963 y 1970, los Beatles lanzaron 12 álbumes de estudio en el Reino Unido: Please Please Me, With the Beatles, Hard Day's Night, Beatles for Sale, Help, Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The White Album, conocido así, Yellow Submarine, Abbey Road y Let It Be. Esto en el Reino Unido, ya que en Estados Unidos se lanzaron distintas ediciones. En varios momentos diferentes de sus vidas, los Fab Four revelaron sus favoritos personales individuales de estos 12. Y esto es lo que dijeron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, según recopiló el diario Express del Reino Unido. Uno de los más icónicos de los Beatles, con la portada quizá más famosa, fue Abbey Road de 1969, el penúltimo disco de la banda, y es del beneplácito del baterista, que gustaba especialmente del muy difamado medley. Ringo Starr le dijo a Rock Cellar Magazine hace unos años: para mí sería el segundo lado de Abbey Road. Ese es mi favorito, porque me encantan todos esos fragmentos que no eran canciones completas, en las que John y Paul habían estado trabajando y juntaron Meet Mr. Mustard, Politan Pan y She Came In Through the Bathroom Window. Recordar que es el único álbum en que Ringo hizo un solo. Vamos a George Harrison, uno de los más críticos para con el grupo, como lo hemos estado viendo en el canal. Beatle George prefería el Rubber Soul de 1965 de los álbumes de los Beatles, según el libro This Bird Has Flown the Enduring Beauty of Rubber Soul 50 Years On. Durante la década de 1990, George dijo: Rubber Soul era mi favorito, incluso en este momento. Creo que fue el mejor que hicimos. Ciertamente sabíamos que estábamos haciendo un buen álbum. Pasamos un poco más de tiempo en ello y probamos cosas nuevas. Pero lo más importante fue que de repente escuchamos sonidos que antes no podíamos escuchar. Además, estábamos más influenciados por la música de otras personas y todo florecía en ese momento, incluyéndonos a nosotros, porque todavía estábamos creciendo. Para George, este álbum debió ser importante porque maduró mucho en su composición. Recordar que llevó un sitar indio por primera vez a las sesiones. En el caso de Paul McCartney es probable que muchos fanáticos sepan la respuesta. Y sí, es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967. Se considera uno de los mejores álbumes de estudio de todos los tiempos y en 1991 Paul reveló que era su favorito. Dijo en una entrevista: elegiría al Sgt. Pepper's yo mismo, porque tuve mucho que ver con eso. No fue del todo idea mía, pero para alejarnos de ser The Beatles, tuve la idea de que deberíamos pretender que somos este otro grupo. El de Billy Shears. Admitiendo que ama todos los álbumes, dijo: elegiría ese si tuviera que hacerlo. Y bueno, fue una gran revolución cultural, un resurgimiento de los Beatles cuando todos pensaban que estaban acabando su dominio, y ciertamente para McCartney es importante porque él estuvo muy involucrado en el concepto, sobre todo. Y por último, y no por eso el peor, es John Lennon, que hizo la revelación en una entrevista de 1971 sobre la ruptura de The Beatles un año antes, pero sus citas no vieron la luz hasta que aparecieron en una edición de Penthouse de 1984, 4 años después de su asesinato. El difunto Beatle afirmó que a Paul no le gustaba The White Album porque quería que fuera más una cosa de grupo, lo que realmente significa más Paul, así que nunca le gustó ese álbum, dijo. Pero Lennon admitió que el álbum blanco de 1968 era su favorito de los 12 y agregó: siempre lo prefería a todos los demás álbumes, incluido Pepper, porque pensé que la música era mejor. El mito de Pepper es más grande, pero creo que la música del White Album es muy superior. Así que ahí está.
¿Te parece que atinaron en mencionar justamente sus mejores álbumes grupales? Quizá en los que ellos se vieron destacar más personalmente. ¿Tú cuál mencionarías si tuvieras que elegir uno? Esa es la información y ya será hasta una próxima entrega. Gracias y chau.